Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan. A través de este medio, busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que, Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy buenos días y gracias por esta bendición de poder estar esta mañana y conectarnos a través de estos canales que nos permiten llegar hasta lo más cercano de todas las personas, porque verdaderamente es algo que nos permite, ¿verdad? En un tiempo, eh, antes pues... Para poder estar conectados necesitamos como que muchísimas cosas y sin embargo hoy a través de estos medios nos facilitan el poder estar cerca y aprender juntos. Y bueno, pues bienvenido seas aquí a Busco en ti, donde estás no es el final. Y hoy en Sembrando Palabras de Vida hemos traído el tema La mujer desamparada. Tal vez digas, no, como que la mujer desamparada, quisiera escuchar a la mujer virtuosa, la mujer valiente, o el hombre, o el varón esforzado y valiente, pero vamos a ver que a través de un libro está muy corto, son 4 capítulos, pero que hay tantas cosas que aprender en este libro, y me estoy refiriendo al libro de Ruth. Y bueno, pues específicamente me quiero referir a Noemí. Yo creo que es una mujer que aun cuando ella misma se describe como una mujer desamparada, como muchos de nosotros podemos también describirnos de esa manera, como desafortunados, como personas que no alcanzamos a la mejor alguna meta y nos autocalificamos o nos autodefinimos. Ya no decimos quienes, quienes a lo mejor nos adjudican algún calificativo sino nosotros mismos, como en el caso de Noemí. Ella se describe como una mujer desamparada. Y bueno, pues la historia empieza en que ella estaba casada con su esposo Elimelech, pues viviendo felices, ¿verdad? Como todo, cuando empezamos, estamos muy bien, estamos contentos, empezamos alguna tarea, alguna situación en nuestra vida, un nuevo comienzo, ¿no? Quizás así yo me imagino a Elimelech con Noemí, muy felices, y sin embargo se vino una situación difícil, no solamente que afectó a ellos, sino afectó a toda una población. Y es que nos dice la escritura que hubo hambre ahí de donde ellos eran, que eran de Belén de Judá, y bueno, pues se ven en la necesidad. Y yo creo que esa decisión de mudarse a otra ciudad, y en este caso se mudaron a Moab, pues no fue nada fácil. O sea, seguramente tomar esa decisión no fue nada sencillo. No nos dice la escritura si otras personas igual salieron de Belén y por esta situación que vivían, y que a lo mejor eso motivó a este matrimonio para salir. Y a veces eso nos pasa, ¿no? Cuando nosotros nos enfrentamos a alguna situación, pues vemos lo que los demás están haciendo y nosotros le seguimos, ¿verdad? Tratando de buscar en dónde hallamos bendición o en dónde hallamos una respuesta. Seguramente en este matrimonio igual no fue fácil dejar pues su tierra, dejar su hogar, dejar todas sus pertenencias, porque más adelante son 4 capítulos, como te decía, pero hay una parte en donde dice que ella regresa a Belén después de estar pues más de 10 años, porque nos dice que fallece su esposo y que bueno, pues definitivamente eso no es nada bueno, y es por eso que ella empieza a sumarse un calificativo como una mujer desamparada, porque aun cuando sale de Belén y se traslada para Moab, pues llega con su esposo, eh, buscando esa oportunidad de subsistencia, buscando esa oportunidad pues, de tener ese sustento para su familia, porque ellos tenían 2 hijos, 2 hijos, entonces llega la familia completa, se traslada a esta ciudad de Moab en donde encuentran esa provisión o ese sustento para sobrevivir. Y bueno, estando ya algún tiempo, nos narra la escritura que el esposo fallece. El esposo fallece y bueno, ella se queda ahí,
se queda con sus dos hijos y nos dice, ahí es donde nos habla que permaneció durante 10 años, pero seguramente hay años atrás, desde que ella y su esposo llegan. Y bueno, parece que las cosas van muy bien, encontraron ese sustento que buscaban, tan es así que permanecieron no un año, sino varios años permanecieron ahí. Y, y bueno, crecen los hijos y se casan. Encuentran mujeres en ese lugar en donde se casan. Y todos conocemos seguramente ya un poco más acerca de la vida de Ruth, pero reitero, quiero hablarte de Noemí porque sí, verdaderamente creo que perder un esposo, perder algo, un trabajo, perder quizá alguna amistad, ¿no? Algún amigo de muchos años, porque se pueden separar, a lo mejor se cambian de país o se cambian de ciudad o simplemente de trabajo, ya no se van a ver constantemente. Entonces, esa situación de pérdida siempre en nuestro ser en nuestra alma genera pues un proceso de duelo cuando hay una separación y no se diga a un esposo, ¿no? No se diga esa persona con la que quisiéramos estar todos los años, ¿verdad? De nuestra vida, o sea, siempre estar juntos y sin embargo, bueno, pues en ese caminar juntos se presentan adversidades. Seguramente ellos pues no se esperaban que el esposo Elimelech fuera a fallecer ahí en una tierra lejana a donde ellos pertenecían. Y sin embargo, pues ella permanece teniendo sus dos hijos y ellos se casaron, encontraron estas dos mujeres, una se llamaba Orfa y la otra Ruth, como comentaba. Y bueno, pues en esa relación con estas nueras, ¿verdad? Hay mucha enseñanza sobre las nueras y las suegras en esta porción de la escritura, en este libro encontramos. Y bueno, esa relación, eh, siempre llegar a otro lugar, pues nos crea un poco de incertidumbre, esos cambios a donde queremos intentar llegar, ¿no? Y seguramente Noemí experimentó esa sensación de un cambio de hogar, de mudarse, de no saber por cuánto tiempo, pero no solo eso, sino llevarse la gran sorpresa de que su esposo iba a morir y que ella debería continuar y bueno, conoce entonces a sus hijos, conocen a estas dos mujeres y empieza una nueva relación, ¿no? Una nueva familia, unas nuevas integrantes en la familia. Y bueno, pues ella continúa. Eso me hace pensar que no era una mujer como a lo mejor frágil, sino que de alguna manera el haberse movido a esa tierra pues obviamente también en consulta con su esposo, decir, pues vámonos, ahora sí que nos arriesgamos por encontrar un sustento, ¿no? Y se llevan a los hijos. Bueno, reitero ya esta parte. Y entonces empieza una nueva relación con sus nueras, y digo una nueva relación y una relación muy estrecha, porque como en toda relación, cuando nos empezamos a conocer, pues quizá damos las cosas muy bonitas de nosotros, ¿no? Lo mejor de nosotros, pero conforme va creciendo esa relación, pues se van conociendo más acerca de nosotros, nuestras fallas, nuestro carácter, nuestra personalidad, etcétera. Y estas mujeres es increíble cómo nos narra que hubo ese vínculo al grado que, pues, una vez que supongo que Noemí supera esa pérdida de su esposo, pues seguramente ya cuando las cosas iban mucho mejor, resulta que ambos hijos también fallecen. Por eso ella se describe como una mujer desamparada, porque ya no solamente, pues ya no estaba el esposo, sino ahora también los hijos eran los que ya no estaban cerca de ella y pues ella se sentía totalmente desamparada. Y bueno, pues aun cuando se sentía desamparada, sabía que existían estas dos mujeres, ahora
tres que buscaban de alguna manera el salir adelante, el buscar, ¿y ahora qué vamos a hacer? O cómo vamos a, cómo vamos a salir adelante, ¿no? Y también nos narra esta parte de la escritura que, pues Noemí se entera de que Dios ha visitado nuevamente Belén de Judá. Es decir, esa situación de hambre, esa situación de carencia, situación social dentro de su ciudad, pues ha desaparecido. Ha habido una bendición de parte de Dios y decide regresar a su ciudad, decide regresar a Belén. Y bueno, pues al tomar esta decisión que yo creo que yo hubiera hecho lo mismo después bueno, pues sí, acá ya me fue bien, fueron muy buenos años, no fueron unos, fueron varios años que estuve aquí y que seguramente ya ella se había hecho de algunas propiedades, de algunos recursos, toma la decisión de regresar a Belén. Se lo comparte y se los comenta a sus suegras perdón, a sus nueras y deciden seguirla y qué bien, ¿no? O sea, yo creo que esa decisión de parte de ellas de decir, bueno, sí, esta es nuestra ciudad, sí, aquí está toda nuestra familia, pero decidimos seguirte. Y eso, pues, es digno, ¿no? De admirarse por parte de tanto de las nueras como de la suegra Noemí. O sea, ese vínculo, esa relación que se construyó sabiendo que pues ellas también habían perdido al suegro, que se construyó en adversidad porque también no solamente el esposo de una, sino el cuñado también había fallecido. O sea, definitivamente eran momentos difíciles, pero que atravesaron juntas. Y yo creo que aquí, para nosotros, el día de hoy, podemos aprender que en las relaciones con las personas, pues no siempre es todo así como decimos de color de rosa o todo es muy bonito, ¿verdad? Atravesamos por situaciones difíciles, pero lo extraordinario es cómo nosotros construimos en esas adversidades relaciones de amistad, relaciones de vínculos que nos fortalecen, que nos ayudan para superar. Y de ambas partes, ¿verdad? Puede ser que a veces de un lado y mm, más adelante o en otro tiempo del otro lado, ¿no? O como en el caso de esta historia, ¿no? En donde, pues Noemí pierde hijos, pero ellas, las nueras, estaban perdiendo a los esposos, a aquellos quienes llevaban el sustento, quienes trabajaban, quienes las procuraban, quienes las apoyaban, las protegían, pues habían fallecido, ¿no? Y no era una cosa sencilla, como también nos puede pasar en nuestra vida. No es algo que se pueda superar tan fácilmente, sino que requiere de un proceso, requiere de un tiempo, requiere de tomarnos de principios, ¿no? Y en el caso de Noemí, yo creo que al pertenecer a una ciudad que conocían de Dios, conocían de la ley, conocían de todos los mandamientos, pues seguramente ella les compartió. Y me atrevo a decir seguramente porque también aquí aprendemos cómo en algún momento una de ellas, que es Ruth, le dice, ¿sabes qué? O sea, no me pidas que yo te deje, porque yo quiero o sea, tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. O sea, había visto en el caso no solo Ruth, yo creo que también la otra, sin embargo, bueno, son decisiones que se toman en un momento en que ambas habían decidido sí seguir con Noemí, regresar a donde ella pertenecía. Ahora era al revés, ¿verdad? O sea, primero Noemí estaba llegando a su ciudad, a Moab, a, no nos dice la escritura si ya Noemí anteriormente había ido, pero sí es claro de que no era su ciudad, era una ciudad, ella era extranjera. Y sin embargo, ahora ellas se iban a convertir en extranjeras al regresar o Noemí e invitarlas a que regresen con ellas, ¿no? Sin embargo, una de ellas decide que Noemí como que recapacita, Noemí como que dice, ¿saben qué? No, creo que no. Ustedes mejor regrésense.
regrésense a la casa de su madre, regrésense y aquí es donde ustedes pertenecen. Aquí está su ciudad, aquí está su familia. Yo mejor me regreso. Y, y bueno, lo más fácil, ¿verdad? Era que, pues sí, ellas se quedaran ahí, finalmente, pues era una ciudad a donde ellas pertenecían. Sin embargo, en el caso de Orfa, ella decide y dice, bueno, pues sí, me quedo. Lloraron esa separación, no fue fácil. Y Noemí seguía construyendo esa mujer desamparada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora, hacia dónde, qué rumbo tomo, ¿no? Anteriormente había tomado esa decisión de cambiar de ciudad junto con su esposo, pero ahora ella tenía que tomar una decisión drástica, una decisión en la que iba a regresar y pues salió, ¿verdad? Buscando refugio, salió buscando protección, la encontró, pero ahora ella se siente que regresa con las manos vacías, pero no solamente con las manos vacías, sino se siente totalmente desamparada a la pérdida de su esposo, ese compañero de vida, y a la pérdida de sus dos hijos. Yo creo que una mujer que puede pasar una situación así, bueno, puede entender el dolor de perder un esposo y perder los hijos. O sea, toda su familia la había perdido y por eso ella se describe como una mujer desamparada, desamparada. Sin embargo, la historia no termina ahí. Ella en algún momento sí se califica de esa manera, pero en la bondad y en la misericordia de Dios, Dios tenía otro plan. Aun cuando ella vivía esa situación, estaba pues latente todo lo que le rodeaba, Dios tenía un propósito para la vida de Noemí. Y bueno, esa decisión de regresar a Belén fue muy bueno porque quien regresa con ella es su nuera Ruth. Y al regresar con ella, pues ahora sí que de donde ella era originaria, pues la reciben, dice, oye, mira, ella es Noemí, ¿no? Ella es Noemí. Sin embargo, bueno, pues dice, no me llamen más así, no me llamen, porque mi vida ha sido tan transformada y se atreve a decir que Dios, o sea, le ha llevado a vivir toda esa situación y dice, Dios pues me ha dado esto ahora y realmente no es bueno porque en mi corazón hay una gran amargura, hay un dolor. La palabra amargura es un dolor prolongado, un dolor que ha permanecido por mucho tiempo, que ahí está constantemente. Y en el caso de Nemí, pues yo creo que desde el momento en que perdió a su esposo, fallece su esposo y luego sus hijas, o sea, era dolor tras dolor, ¿no? Como algunos de nosotros decimos, bueno, o sea, me pasó esto, todavía no lo supero cuando me llega otra situación, o sea, ese dolor, el primero todavía no lo pude superar, apenas y lo estoy como sobrellevando, estoy nuevamente retomando mi vida, estoy tratando de superarme, de tomar ánimo cuando llega una situación y mueren, en este caso, los hijos, ¿no? Entonces decía yo, bueno, a veces así nos suceden. Y toda situación que en nosotros pudiera a la mejor parecer muy sencilla, digo, no comparada a la mejor con Noemí, o puede ser comparada con Noemí, ¿no? Alguna enfermedad, algún diagnóstico, alguna situación económica, ¿no? A lo mejor el trabajo y luego todavía agregamos más que a lo mejor se complica algo en el círculo familiar o en el núcleo familiar. Entonces decimos, bueno, apenas estoy tratando de superar esta situación cuando ya me llegó otra situación, ¿no? ¿A cuántos no nos pasa eso? Y a veces es muy constante en nuestra vida, pero esos vínculos con las personas, esa unidad, esa consolación que podemos recibir de parte de las personas es lo que nos fortalece y nos lleva a seguir adelante, ¿cierto? La amistad, las relaciones interpersonales, eso es lo que nos fortalece, nos anima, nos recibimos consejo, ¿no?
A veces creemos que todo lo tenemos resuelto o que si alguna situación nos pasara, llegamos a pensar, bueno, a mí si me pasara esta situación, yo lo resolvería de tal manera. Y no es cierto, ¿cierto? No es cierto, porque cuando atraviesa una situación, no sabemos, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque depende de la situación, porque depende también el momento en el que esté ocurriendo y nos toma por sorpresa, tal cual, nos toma por sorpresa, nos sentimos abrumados, nos sentimos, eh, como decía esta mujer, desamparados, sin protección, sin cuidado, sin ayuda, sin un refugio, totalmente solos, nos sentimos que no hay un camino. Pero, reitero, esto no, llevaba Dios un plan, como lo hace Dios para tu vida y la mía, aún en base a cualquier circunstancia, Dios tiene un propósito. Y bueno, esta historia no termina en que Noemí era una mujer desamparada o como ella se decía, llámenme Mara, o sea, hay una amargura en mi corazón tan fuerte que definitivamente no me siento como que fuera yo una mujer feliz o una mujer dichosa o una mujer virtuosa, pero siguió adelante, con a lo mejor con muy pocas fuerzas, pero siguió adelante y tan es así que tomó esa decisión de regresar a Belén. Yo no sé, quizá a lo mejor yo diría, en mí, yo diría, ay, no, qué vergüenza, ¿cómo voy a regresar así a de donde yo salí? No, qué pena, qué vergüenza, ¿no? Sin embargo, ella decide tomar esa decisión y yo creo que fue guiada en su corazón por, por, por nuestro Dios que siempre tiene esas cosas buenas para nosotros. Y bueno, ella decide regresar y la historia cambia porque ese vínculo que había ella establecido con Ruth les permite que a través de Ruth Noemí sea muy bendecida porque Ruth se vuelve a casar con un pariente de su esposo de Noemí, con un pariente que dice la palabra que les redime todo aquello que habían perdido, todo aquello que habían sido despojadas, todo aquel dolor que tenían ambas y sin comparar cuál era mayor, si el de Noemí o el de Ruth, simplemente estaban abandonadas. Ahora sí que a rumbo, sin tener un rumbo, ¿qué iba a suceder con sus vidas? Dios tenía ese plan de que Ruth a través de Ruth iba a conocer a ese familiar y les iba a redimir. Y yo creo que en esa descripción que nosotros a veces hacemos de nosotros, como en el caso de Noemí, como verse como una mujer desamparada, Dios tenía un plan de redención, de recompensar todo aquello que habían atravesado, toda aquella situación de vida en la que ellas habían atravesado, y que también Dios habla a tu vida y a la mía de esa redención que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Él podemos tener esa redención, porque Él es nuestro redentor. Y de eso quiero yo afirmarte, que Dios a veces nosotros lo conocemos pues como nuestro Salvador, lo conocemos como un Dios bueno, como un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero conozcamos a Dios como nuestro Redentor, como ese Dios que nos sobreabunda para darnos bendición, que siempre está dispuesto, que aun cuando hemos pasado situaciones muy dolorosas, frustrantes, que nos han amargado nuestro corazón, que nos han deteriorado nuestro corazón, que ya no podemos ni sonreír, que aun cuando queremos hacerlo, fingimos una sonrisa o fingimos que somos felices o fingimos que todo está bien. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce lo más profundo. Dios en sus atributos como un Dios omnipresente, Él sabe, Él ha estado en cada uno de los momentos en que nosotros hemos vivido, no solo de felicidad, sino aquellos en los que nos hemos sentido como Noemí.
desamparados. Ahí Dios, donde decimos, no sé, o sea, me quiero esconder, no quiero saber nada de la vida. Bueno, ahí Dios está, siempre está con nosotros. Él es eterno, su amor es inagotable y su amor es eterno. Dice que con amor eterno Él nos ha amado y siempre está con nosotros, porque Él es omnipresente en todo a lo largo de nuestra vida, aun cuando nosotros nos preguntamos, Señor, ¿dónde estabas cuando me ocurrió esta situación? Señor, ¿por qué permitiste que me pasara esta situación? ¿Por qué? Yo me imagino a Noemí que ha de haber dicho, pues no salimos de nuestra ciudad para ir acá y no nos dice de qué falleció, ¿verdad? El esposo, pero murió, o sea, ya no estaba con ella, ya ella estaba sola y empezaron a ver en ella esas emociones de, ¿ahora qué hago aquí? Y seguramente lo que le fortaleció fueron los hijos, después de que su esposo falleció, los hijos. Y después de que, bueno, pues dice, tengo que seguir adelante, los hijos también fallecen. Pero en ese vínculo que tuvo con Ruth, que fue muy bueno, hubo un resultado, hubo una respuesta de haber pasado esas situaciones juntas. Así como ellas lo atravesaron juntas, también juntas vieron la redención de parte de Dios para las vidas de ambas. Ruth vuelve a tener un esposo y no solo eso, sino que tiene un hijo que viene a ser esa bendición en el linaje de nuestro Señor Jesucristo, porque él de Ruth nace un hijo al cual le ponen como nombre Obed, y de Obed nace otro hijo que se llama Isaí. Y de Isaí nace otro hijo que se llama David. Y bueno, sabemos también que del linaje de David es nuestro Señor Jesucristo. Así de impactante, de asombroso, también Dios obra en nuestra vida. Dios en su infinita misericordia cuando nosotros le buscamos, cuando nos buscamos ese refugio en su palabra, ese refugio en lo que Él ha dicho, porque evidentemente el enemigo no quiere que nosotros conozcamos la verdad. El enemigo quiere que sigamos ignorando, que desconozcamos, ¿verdad? Que no tengamos ese conocimiento de parte de Dios. Y eso es lo que en algún momento de esos procesos difíciles que tenemos que atravesar, podamos decir nosotros, somos desamparados, nos sentimos desamparados, pero Dios nunca nos desampara. Y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a presentarnos al Padre. Ya no ese Dios lejano que veíamos así como que hasta el cielo, como que nada más a ciertas personas reciben bendición, sino Jesucristo nos vino a presentar a Dios Padre. Ese Dios que nos provee, ese Dios que nos sustenta, ese Dios que no nos desampara. Y cuando nosotros le creemos con nuestro corazón, con esa fe de que sabemos que Dios está con nosotros, Dios obra. Es ese poder de Él hacia nosotros que, en el cual nosotros le podemos conocer, en el cual nosotros podemos ver cómo hay una transformación en nuestra vida cuando nosotros sabemos que somos bendecidos, bendecidos. Y como en el caso de Noemí y de su nuera Ruth, ¿no? Al regresar a esta ciudad de Belén, al regresar a recordar todos aquellos beneficios que tenía como pueblo de Dios, ella regresa a eso, regresa a saberse que tiene un lugar de pertenencia, como en el caso tuyo y mío, que sabemos que le pertenecemos a Dios, que somos suyos, que también nosotros somos amados en Él y que Él nos ama con un amor eterno. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya casi para terminar este tiempo, no sin antes agradecerte, agradecer a Dios por tu vida, agradecer que aun cuando esas situaciones, esos baches, por así decirlo, o esos tropiezos que podemos tener en la vida, hay una respuesta de parte de Dios, su redención para bendecirnos, para darnos cosas buenas, para salir de esos momentos de tanta amargura, de tanto dolor y poder entonces ahora gozarnos
en las cosas que Dios está obrando en nuestra vida, porque aunque nosotros no lo veamos, Él sigue obrando en nuestra vida. ¿Lo crees? Bueno, pues deseo que así sea y recuerda que tenemos una próxima cita. Sí, el próximo miércoles tenemos una cita aquí en Sembrando Palabras de Vida. ¿En dónde? En Busco en ti. ¿Dónde estás? No es el final. Hasta luego.